Saludamos a partir de estos momentos a los telespectadores de la 1 que se incorporan para ver este final de etapa justo en el momento en el que se está produciendo el paseo por la línea de meta. Ha habido un ataque ahora de esta fuga de 7 corredores en la que están Mate, Gougeard, Deguén, Roland, Lastra, Pablo Torres y Héctor Sáez. Más bien el ataque ha sido para el puerto y se ha seleccionado ya la carrera, y ahí sí, ahora sí que estamos viendo, Pedro, un cambio importante en la carrera, y es que el equipo Bora se ha puesto a trabajar. Decía Sagan que no sabía muy bien cómo estaba, cómo se encontraba, pero viendo que hay corredores fuertes delante, parece claro que Sagan quiere pelear la etapa. Buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido pasar de Teledeporte a la 1 para que ha habido un pequeño cambio en esa transición. Los puntos de Luis Ángel Mate, que se consolidaba de momento después del día de hoy como líder de la montaña. Una escapada que estaba volando un poco sola, ¿no? Pero siempre muy controlada por el BMC, dejando una diferencia de 3 minutos y medio. Se habían relajado un poquito en esta ascensión al Caminito del Rey, y un cambio, ¿no?, de panorama en ese pelotón. El equipo Bora Hansgrohe, que quiere demostrar que buscan esa victoria de etapa. Las sensaciones de Peter Sagan deben ser positivas. Y bueno, esto va a hacer que para el BMC ya no tengan que asumir la responsabilidad de defender ese maillot rojo, y que sea el equipo de ese campeón del mundo, Peter Sagan, quien tenga que neutralizar esta fuga de 7 corredores. Protagonista del día. Vamos a recordar a los protagonistas de esa fuga, mientras vemos aquí como Bora sigue trabajando detrás, que lo acaba de hacer ahora mismo. Son 7 los fugados. Luis Ángel Mate, que ya hemos comentado, que ha ido sumando puntos para la clasificación de la montaña. El francés Alexis Gougeard del AG2R. Thomas Deguén, un clásico de las fugas con el Lotto Soudal. Pierre Roland del Education First. Jonathan Lastra del Caja Rural Seguros RGA. Pablo Lastras del Burgos BH. Y Héctor Sáez del Euskadi Murias. Por lo tanto, buena presencia de corredores españoles. Equipos como Caja Rural, Burgos BH, Euskadi Murias, pues casi se les pedía que cualquier situación de carrera en formato de fuga tenía que tener un representante. Y en la primera etapa en línea todos han estado ahí muy atentos y han sido protagonistas, y están siendo protagonistas al menos de la fuga de hoy. Difícil tienen el llegar a la línea de meta, porque, como estamos diciendo, primero BMC ha evitado que la diferencia se disparase, y ahora ya, bueno, pues el Bora de una manera mucho más clara para todos, mostrando la ambición de su hombre fuerte en este final de etapa hoy, en un repecho duro como es Peter Sagan. Ahí estamos viendo a Marcus Burkhardt, a David de Fórmolo y Denis, bien colocado el jersey rojo de la Vuelta Ciclista España en este primer paso que van a hacer ellos también por la pancarta de meta. Ahí al fondo está Michael Kwiatkowski, el segundo corredor en la clasificación general, y Nicolas Roche también, otros 2 hombres fuertes del equipo del equipo MC en cabeza de carrera. Sergio Henao, Dylan Van Barle, Tao Geoghegan, este es Nelson Oliveira, buena contrarreloj también ayer, con Alejandro Valverde a su rueda y con Richard Carapaz. Este tipo de corredores también como Carapaz podrían intentar un ataque un poquito más lejos, desde 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, a ver si pueden sorprender al pelotón. Pello Bilbao también, lo que tú decías, ¿no? El propio Marc Fraile. Es decir, que yo creo que vamos a ver un final muy bonito de etapa hoy aquí en la Vuelta Ciclista a España, en Caminito del Rey, en un final diferente de todas maneras del que vivimos el año pasado, hace 3 años aquí en la provincia, en el interior de la provincia de Málaga. Yo creo que ahí la presión o el control que va a ejercer un poco el equipo de Bora, pero sobre todo la presencia de Sagan, va a limitar a lo mejor el movimiento de hombres como Alejandro Valverde, Dan Martin y esa, o de los hermanos Jace, que también tiene un buen final de etapa. Pero eso, bueno, puede provocar que algún otro corredor habilidoso, ¿no?, en este tipo de final, como comentábamos anteriormente, Omar Fraile, de ese perfil, que era Odilon Teuns, a lo mejor con menos presión o menos vigilados de cara a que no van a ser hombres de la general, pues puedan tener una opción de sorprender al que a priori nombramos todos como gran favorito en el día de hoy, a Peter Sagan. Ahí estamos viendo en el tramo de bajada
al pelotón. Estamos teniendo algunos problemas técnicos que estamos intentando solventar. Y ahí estamos viendo de momento esta bajada del pelotón a cargo de Marcus Bursar. Vamos a ver el corte de cinta esta mañana en la salida en Marbella. Los equipos que comenzaban a llegar ahí al control de firma, que iban pasando. Ahí vemos a Ilnur Zakarin, precisamente el corredor que posteriormente ha sufrido una caída. Estamos viendo también a Sergio Henao, el colombiano del equipo Sky, el presidente de la Diputación, la alcaldesa de la ciudad, con un marbellí como Mate, y Javier Guillén, el director de la Vuelta, antes de dar la salida lanzada a esta etapa de hoy, esta primera etapa en línea de la Vuelta Ciclista España 2018. Ahí vemos toda esta zona de los embalses del Guadalhorce, del Conde de Guadalhorce, del Guadalteba y el embalse del Tajo de la Encantada. 3 embalses que se unen prácticamente aquí en esta zona donde se encuentra el Caminito del Rey. Toda esta zona de Ardales, en la provincia de Málaga, en esos 3 embalses que prácticamente se comunican uno con otro en esta zona, como decíamos, del Caminito del Rey. Es un paraje impresionante, con esos puentes colgantes y esa pasarela que se construyó para poder hacer precisamente el paso del ferrocarril y que luego se habilitó para que la utilizara el rey Alfonso XIII cuando vino a inaugurar toda esta zona. Es un camino que tiene unos 3 kilómetros de longitud y que va pegado ahí esos acantilados y en ese desfiladero tan bonito, el desfiladero, el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes. Se encuentra entre los municipios de Álora, de Antequera y de Ardales, uno de los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña. Es un cañón excavado por el río Guadalhorce en esta zona de Álora. Ahí vemos de nuevo el paso por meta de todos los corredores en la persecución. Yo creo que aún no están preocupados, pero saben que la fuga tiene peso, ¿no? Y no les se puede dejar tampoco demasiado. No, tampoco les han presionado mucho detrás al BMC, los 7 sabedores, sobre todo marcados por corredores más veteranos, ¿no? Empezando por Luis Ángel Maté, pero luego Pierre Rolano, Geraint Thomas. Saben cómo hay que jugar las circunstancias de opción de victoria, siempre difícil en esa lucha desigual que siempre es una fuga de 7 corredores en el día de hoy con el pelotón. Entonces, no apretar más de la cuenta al principio, guardarse un par de cartuchos para la parte final. Entonces, yo creo que poquito a poco, a medida que ya falten 40 kilómetros, si hay fuerzas delante van a tener que empezar a pisar el acelerador para ganar ventajas, porque bueno, en esos últimos 7 kilómetros de subida, que si bien decimos no es muy dura, pero sí que a lo mejor este grupo, cualquiera de ellos, necesitaría al menos 1,5 minutos de ventaja a 2 para tener opciones de victoria, porque el pelotón va a llegar ahí muy rápido, muy ordenado, a la propia tensión de la carrera, y entonces están obligados a arrancar pues con ese par de minutos si quieren pensar en la victoria. Y esto, lógicamente, ahora mismo, aunque la tengan esa diferencia, va a disminuir. O sea, le van a tener que apretar. Al final, de momento, todavía están en ese impasse, ¿no? De buenos chicos por delante, buenos chavales detrás, otros escapados a vuestro aire. El pelotón ahí teniendo la situación controlada, mientras vemos ahí a Peter Sagan. También para coger un poquito de agua para refrescarse. Y será, pues eso, cuando falten, yo creo, más 25 o 30 kilómetros, donde ya el pelotón empezará a acelerar ante la aproximación, bueno, a la zona ya de Álora, cuando la carrera se ponga ahí un poquito más seria. Aquí hay que ver, hemos visto que anteriormente soplaba en el valle hacia ese camino al Caminito del Rey, valga la redundancia, a favor, pero aquí van a llegar a una zona alta, como ven,
mucho más abierta y aquí el viento tiene ya más fuerza. Y mira, y hay un pequeño corte en el pelotón, veíamos ahí. Venía el pelotón cortado en dos grupos. Ya me ha extrañado porque veíamos la imagen esa de Peter Sagan y la parte delantera del pelotón iba mucho más rápido y hemos visto que hay un corte ahí en el pelotón. Vamos a ver si podemos recuperar imágenes y lo que estamos viendo también, Pedro, es qué duro es este terreno. Esto no es puerto, y fíjate cómo va cada uno. Y alguno que yo creo que empieza a pasarle factura el calor. Ya vemos como es curioso porque ahí hay un corte por detrás. Vamos a ver si Peter están llegando. Es que claro, eliminar hay que verlo, ¿no? al líder. Juan Carlos. El que ha quedado cortado es un grupo amplísimo, estamos intentando llegar a él. Seguro que unos cuantos corredores importantes han sido pillados porque se estaba relajando el grupo y algunos estaban en la parte trasera aprovechando que compañeros estaban habituallando. Y lo que he visto desde lejos, sobre todo un equipo, el equipo Lotto Jumbo es el que tiene más unidades por detrás. Problema mecánico y ahora ha quedado descolgado también del segundo grupo Jesús Herrada y su hermano José Herrada. Se había cortado antes también por otro problema mecánico. De momento difícil este punto de la etapa para los dos hermanos conquenses y vamos a ver si se produce esa fusión o no, pero momento de nervios seguro. Están entrando ahora, vemos a Sagan, veíamos también a Ventoso, que lógicamente lleva muchos kilómetros trabajando y estaba acusando ese arreón, pero claro, es que aquí alguien habrá dado también una instrucción, ¿no? Al pelotón, a Bora, porque decían, bueno, claro, tirar, si llevamos al líder, al hombre que tiene que disputar la etapa por detrás, pues no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Y ahí vemos cómo está entrando el pelotón, pero sí que ha habido... En las curvas, vas más adelante. Ahí vemos ya prácticamente que están entrando, ese corte. Ahí también va uno de los hermanos Jace. La verdad es que van ahí con un puntito de relajación que, bueno, ahora porque está un poquito más protegido. De hecho, todavía tienen que subir aquí otro puerto de tercera categoría antes de afrontar ya un poquito la zona más llana. Fíjate Sagan, que se lo toma con calma porque sabe que este es un terreno. Ahí estamos viendo, esta es la zona donde antes hemos visto a los fugados y este es un trozo que no es puerto pero que agarra porque lo vemos, ¿no? en todos los corredores. Y fíjate con ese empuje que ha habido como han reducido un minuto prácticamente la diferencia. Marcus Burkhardt, que sigue siendo de momento el corredor que está ahí marcando el ritmo para poner pues eso, ¿no? Un control sobre la carrera y que la fuga no sea más peligrosa ya de lo que es. Aquí es difícil, ¿no? Porque muchas veces cuando sabes que hay un puerto final, pues puedes hacer unos cálculos un poquito más, no sé, con más exacto, lógica, ¿no? Sí, de en qué momento tengo que tirar, con cuánto quiero llegar a pie de puerto, pero es que este es un terreno que como te salga alguno de los delante que tienen buen día, te puede dar un susto. Y la dificultad que luego es esa aproximación a pie del puerto, que hay uno con fuerza y encima con el viento un poquito a favor, prácticamente puede ir tan rápido como el pelotón, porque en el pelotón va a poder ir tirar uno o dos máximo, entonces ahí se equilibran un poquito las fuerzas. Bueno, ahora están en esa zona del avituallamiento, un repecho que hemos visto que tal vez tan duro como el propio Caminito del Rey, el final de hoy. Luego ya sí que van a entrar en una zona de más llanita. Bueno, yo creo que estos ya han pasado la zona de avituallamiento, así que está la bajadita y van a encontrar ya una zona un poquito más llana y donde vamos a ver, no sé si los directores habrán avisado a los corredores que por favor que estén un poquito, a los hombres de la general que estén atentos, porque ahora sí que van a entrar en una zona mucho más abierta y a nada que alguien se relaje puede provocar un corte como el vivido hace un par de kilómetros. Moto. Sí, Juan Carlos. Ese movimiento, esa ruptura que ha habido en el pelotón, el acelerón para que se volvieran a fusionar los dos grupos, ha acabado de destapar las debilidades de unos cuantos corredores que mentalmente ya han levantado el pie y van a hacer lo que resta de etapa, que todavía es mucho más de 60 kilómetros a su ritmo, intentando formar algún grupito. Entre esos que se han quedado cortados, fue él prácticamente el primero que lo hizo y va a perder una buena minutada hoy. Lars Bohm, el corredor del equipo Lotto Jumbo, lleva unos cuantos kilómetros ya peleando por no descolgarse definitivamente. Nasser Bouhanni, el sprinter francés del equipo
Cofidis, y recordemos que todavía siguen por detrás los dos hermanos Herrada. También se ha quedado cortado después de trabajar durante buena parte de la etapa el cántabro de BMC, Fran Ventoso. No, es que yo tengo la sensación de que está haciendo una etapa dura, por el calor, la verdad es que van con un poquito de retraso, pero no sé, veo caras ahí de fatiga, ¿no? O sensaciones de fatiga entre los corredores, sobre todo los que se están quedando ahí por detrás en el pelotón. Ahí va a parar un poquito el... ¡Uf! Formol, no, Maika. Yo creo que era, sí, pero ¿qué ha pasado? Yo no... Que yo creo que se ha dado con la bolsa de avituallamiento en el manillar y vamos, ha estado a punto de caerse. Si no se ha caído, otras veces uno de esas pierde el control y se cae definitivamente. Bueno, yo creo que, vamos a ver aquí. Burgar, el hombre del Bora, parece que vuelve a ser el hombre que tira, pero yo creo que por Fran Ventoso, ¿no? Yo creo que los compañeros que también han adoptado una posición delantera de Fran, del BMC, lo lógico es que levanten un poquito el pie para que entre, ¿no? Y vivir con tranquilidad. Vamos a ver esa imagen repetida. Ah, no, la bolsa se la echa para atrás en ese... Yo creo que ha hecho un gesto extraño y casi se cae el hombre. Menos mal que no ha ocurrido nada. Esta es la parte ya sí que es más llana, ¿eh? Aquí vamos a ver... Aquí van a hacer un bucle, van a dar una vuelta alrededor de uno de esos embalses. Por lo tanto, si en algún momento el viento entra a favor, en otro será de costado, en otro será en contra. Pero sobre todo el problema es siempre en el ciclismo cuando entra de costado, con intensidad, a nada que alguien le dé velocidad puede haber algún susto. Pero lo que dices tú, Carlos, yo creo que es el calor lo que está haciendo mella, sí, ¿no? Primero el terreno, que el terreno es muy incómodo, pero realmente el calor es lo que está haciendo más mella. Ahí vemos, recordemos a los componentes de la fuga: Luis Ángel Maté, Alexis Gougeard, Thomas Deguén, Pierre Roland, Jonathan Lastra y Pablo Torres. Un terreno en el que vamos a ver si pueden coordinarse bien, intentar mantener al menos la diferencia, porque ya vemos que claramente les está reduciendo ahora el pelotón. Es cierto que a medida que va avanzando el día aquí en la zona de meta, por suerte hoy no es un día de carreteras muy abiertas, salvo esta zona por la que están pasando ahora, pero a medida que va avanzando el día el viento está soplando con más fuerza en toda esta zona interior aquí de la provincia de Málaga. 2:35 ahora la diferencia para este grupo de corredores. Como comentábamos, gente muy buena, como Thomas Deguén, triple ganador de etapa en Vuelta, Giro y Tour de Francia. Pierre Roland, ganador de etapa, doble ganador de etapa en el Tour de Francia, ganador de etapa también en el Giro de Italia, y Alexis Gougeard, ganador de etapa aquí en la Vuelta Ciclista España en Ávila en 2015. Ahí ven de nuevo toda esa zona de los pantanos y de los embalses del Guadalteba, del Guadalhorce y del Tajo de la Encantada. Todos enclavados en este entorno natural que disfruta la zona de Ardales. De Campillos y de Antequera, que son las tres localidades a las que pertenecen estos embalses. Y ahí ven, como en la cola se ve la fatiga con la que se está rodando, y aquí sí que se nota un poquito más el viento. Ya ven que van intentando protegerse algunos corredores en esta zona un poco más abierta ahora de la carrera, con el líder bien colocado también en esas posiciones de cabeza. Coronando este repechito ahora con Richie Porte, que también se ha dejado caer hacia las posiciones de cola del pelotón. Cuesta volver aquí en esta parte trasera del grupo. Ahí vemos a Richie Porte, como decía, que no sé, la verdad es que vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho entender estas cosas. Es decir, oye, tú has de ser profesional, eres
tu equipo te está pagando mucho dinero, vale que te por vas eso a otro le dirán equipo. A la Vuelta a España, Ya, por eso claro, te pagamos. pero venir a no presentarte a la presentación, a decir que la crono te has encontrado muy mal, que no sabes lo que vas a durar. Es que yo no lo consigo entender, ¿eh? Es cierto que cuando un equipo desaparece pues hay un poco de desbandada, pero vemos otros corredores, ¿no?, que tienen su futuro resuelto y están trabajando pues, al 100%, como tiene que ser. Pero a veces es una desbandada pues porque esto es un sálvese quien pueda, pero más o menos todo el mundo tiene un equipo, hay una continuidad, es decir, bueno, vamos a dejar buen sabor de boca de este sponsor que ha apostado tantos años por el ciclismo. Tiene un principio, tiene que haber un final, y en ese aspecto, bueno, yo creo que ya decimos, gran parte de la estructura del BMC, el 50% se va al CCC polaco, otros ya han encontrado acomodo en otros equipos. Entonces esa desbandada no es la misma que cuando el equipo desaparece y no tengo nada que firmar y cada uno que se apañe a lo que consiga. Por eso a mí me sorprende un poquito, ¿no? Y yo sinceramente también esperaba un poquito más de Richie Porte cuando tiene firmado el contrato. El equipo, yo creo que, y la Vuelta a España es una carrera que tiene muchas posibilidades, y Richie Porte es ese típico corredor que tiene potencial para ganar una gran vuelta y en cambio en su palmarés todavía no la tiene. Y como dices, Carlos, y cobra como si fuese un corredor que ya gana una gran vuelta. Bueno, pues 2:32 la diferencia que hay ahora entre cabeza de carrera y pelotón cuando quedan menos de 60 kilómetros ya para el final de la etapa. Que comience el show. Quiero listos los extratiernos del Pozo. ¿Cómo están los escalopines de lomo? Listos. ¿Las pechugas de pollo extratiernas? Aquí, recién traídas. El Pozo. Ver crecer a mi nieta me llena de vida. Me salió colesterol alto, claro. Hacía dieta un día sí y otro no, y se podía acumular en mis arterias. Empecé con Danacol, con fermentos naturales, y además contiene ingredientes vegetales que lo reducen en 3 semanas. Danacol, ningún alimento reduce más tu colesterol alto. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea. Solo necesitas 1 minuto para ser feliz. Tiene fuerza, pero está listo. Aprovechad este momento. La fuerza es poderosa. ¡Sí, chef! Sí, esto cambiará la guerra. Esto cambiará el mundo. Un hombre débil aprecia el valor de la fortaleza. Capitán América, el primer Vengador. Esta noche, la película de la semana en la 1. Activen todos sus sentidos. ¿Te gustan los enigmas? Es una trampa. Todos aceptan el reto. Vaya trampa, ¿eh? Todo lo que vemos no es más que lo que nuestro cerebro quiere que veamos. ¡Qué fuerte! Espectacular. Haz lo mismo y ponte a prueba. ¡Oh, bravazo! Desafía tu mente. Muy pronto, en la 1. Para resolver un asesinato, Los bípedos no lo sabéis, pero todo deja un rastro. él es el único que puede echar una pata. ¿Qué son, para seguir el rastro? No, para que veas algunas en tu vida. Sabuesos, el martes a las 10:40 en la 1. Toda nuestra tecnología alemana al servicio de tu seguridad en carretera. Continental, patrocinador oficial de la Vuelta. Cuando unes sabor y bienestar, haces algo único. Bienestar El Pozo. Javier Fernández, campeón del mundo, y El Pozo, empresa europea del deporte y la salud 2018.
Bueno, pues ahí estamos viendo ahora en el pelotón a Iván García Cortina, detrás de él Vincenzo Nibali, el corredor italiano que efectivamente nos guarda buen recuerdo, como comentaba antes en el previo Pedro, de su paso por esta etapa, pues expulsado por agarrarse de manera descarada a un coche en un corte, ¿no? Fue que se había producido. No, en las caídas, no, en la caída pero él no se había caído. No, él no, pero la caída esa fue lo que se dice en ciclismo, una montonera, pero esa es de verdad. Yo recuerdo, a lo mejor serían 20 corredores los que se vieron involucrados en ella, y de ahí surgió un corte. La carrera iba ya lanzada porque era ya hacia la meta, hacia Caminito del Rey, y le costaba ese corte, pues luego era difícil recuperar posiciones, y bueno, luego esa maniobra irregular que le costó la expulsión de carrera. Pero bueno, todo fue provocado por una caída y el corte que se produce muchas veces cuando la carrera va rápida y te pilla detrás y no tienes más remedio que parar y rehacerte un poquito. Estuvo muy bien arropado por los compañeros, pero al final no consiguieron rematar la faena. Y cómo se ha notado la entrada de Bora, ¿eh? Es que fíjate ahí, BMC llevaba la carrera, pero a otro ritmo, y estamos viendo que aquí está obligando muchísimo ahora al pelotón. Además está un poquito ahí incordiando, metiendo lo que se dice en ciclismo cuneta, es decir, si en este caso viene el viento de la izquierda, los corredores se ocupan la parte derecha para evitar que un menor número de corredores puedan verse protegidos frente a ese viento y bueno, limitar siempre o obligar a otros corredores que enseguida se enfrenten con el elemento del aire. Pero bueno, está ahí un poquito incomodando, sobre todo en el pelotón. Aquí delante los 7 se entienden bien. Saben que su aventura es ir sobreviviendo. Hay Thomas Degen que parece que se ha dejado descolgar, seguramente buscando el coche para pedir algún bidón de agua. Aquí Nairo Quintana, que hizo ayer una gran contrarreloj, estuvo, recuerden, por los pelos a punto de perder, de salir tarde. Pero bueno, finalmente no. Yo creo que ya salió con el corazón a 100, no solo con el calentamiento de las piernas, sino ya con el corazón a 100, ante la tensión de ver que iba con la crono ahí muy justita. Ahí está Benati también charlando con Nelson Oliveira. Lo comentábamos ayer, ¿no? Lo caro que es entrar ya en los equipos. Siempre lo ha sido, ¿no? En las grandes vueltas, pero ahora con un corredor menos. Hay mucha gente que gasta un mes y medio de trabajo durísimo, de concentración en altitud. Y luego nadie te puede garantizar, ¿no?, que vas a estar en las carreras más grandes. Ahí vemos de nuevo en cabeza a Thomas Degen. Siempre es el hombre que marca la referencia en las fugas. Es un corredor que comanda fácilmente, que la gente le deja hacer e incluso le escucha, ¿no?, a la hora de cómo gestionar la escapada. Juan Carlos. Ese viento bastante fuerte que hace unos cuantos kilómetros tenían a favor es el mismo y ahora lo tienen en contra en este tramo, que es de los mejores que les queda por completar a los corredores antes de terminar esta segunda etapa de la Vuelta. La primera en línea, una cierta calma en el pelotón que están aprovechando muchísimos corredores para volver a él. Ya hace unos minutos que han vuelto los dos hermanos Serrada y está también a puntito de entrar Fran Ventoso cuando de nuevo se descuelga del pelotón. Qué mal principio de vuelta está pasando en este segundo día Ilnur Zakarin, constantemente sus compañeros también descolgándose del grupo por si necesitaran echarle una mano al ruso, que ya vuelve otra vez al pelotón. Hoy estábamos viendo que Degen, yo creo que se estaba quedando, el calor, lo que sea. No, y el viento de cara se ha relajado mucho. Yo normalmente ahí en esas circunstancias pides que el coche se acerque, ¿no? Sí, yo veía una actitud más de decir, bueno... Sí. Yo creo que ha hecho intención y ha visto el viento y no sé qué ha dicho. Yo creo que hoy no tengo las piernas
y tal vez ni ganas por ese calor que muchas veces te aplatana, te deja muy flojillo física como mentalmente, y parecía que el corredor belga estaba ya desistiendo el ser también protagonista de la escapada del día. Sí, sí, ahí vemos cómo se está quedando en 6 corredores ahora ya la fuga. Alexis Gougeard, Pierre Roland, Héctor Sáez, Luis Ángel Maté, Jonathan Lastra y Pablo Torres, el corredor del equipo Burgos BH. Por cierto que si eliminamos a los corredores, es decir, si hablamos de los corredores de la clasificación general después del prólogo, los 3 primeros serían, bueno, he añadido bastantes corredores, no vamos a ver cuántos realmente son gente que pelea la clasificación general de la carrera, pero Izaguirre, Kelderman, Teuns estarían con los mejores tiempos, ellos fueron los mejores de la general. Valverde estaría a 2 segundos, Kruijswijk a 7, Yates a 7, Nairo, que lo hizo muy bien, a 8 segundos, Ilnur Zakarin también a 8, Enric Mas a 12, Miguel Ángel López a 13, Fabio Aru a 17, Pinot y Nibali estarían a 18, Rigoberto a 23, David de la Cruz a 23 y Richie Porte, que fue el peor, a 29 segundos. Juan Carlos. Si digo un nombre, Rubén Pérez, muchos aficionados al ciclismo verán a un corredor muy bueno de equipo, lo imaginarán vestido de naranja, ahora viste de gris, aunque los colores del equipo son verdes, tiene algún gramo más y está al volante del coche del equipo Euskadi Murias. Rubén, habéis metido a un corredor en la escapada, a los invitados se os exige eso, que animéis la fiesta, pero vaya día, cuánto nervio, ¿eh? Sí, la verdad que mucho nervio, ¿no? Todo este final hacia el Caminito del Rey, está la carretera muy brillante, yo creo que va a haber ahora, en esta vuelta va a haber muchísima tensión y bueno, como dices, nosotros en nuestro sitio, ¿no? Sabemos que tenemos que dejarnos ver, pero también, bueno, mañana y pasado creemos que igual, a ver si Jona Verasturi recupera un poco la caída sufrida el otro día y vamos a ver, ¿no? Veremos qué días podemos seleccionar para ir para adelante y los días que creamos que podemos tener alguna opción de hacer lo que dentro de nuestra medida esté, lo intentaremos también desde el pelotón. Esta mañana hablaba con Eduard Prades y le preguntaba ¿qué tal? ¿Te ves entre los que pueden pelear por la etapa? Dice, yo por mí no hay problema, pero entre las reglas no escritas del ciclismo hay una que dice que nos respetamos entre los World Tour y a los de segunda división, los continentales profesionales, si quieren meterse delante van a tener que pegar algún codazo. Dice, si consigo meterme, ¿por qué no? Sí, es un tema que lo hemos comentado, ¿no? Aquí el respeto hay que ganárselo, ¿no? Pero bueno, lo hemos comentado, ¿no? Tiene que intentarlo, tiene que meterse ahí en la pelea esa, que seguramente no le van a dejar, pero bueno, tiene que hacerse el hueco. Sabemos que está bien y yo creo que si va bien colocado tendrá opciones de hacer por lo menos un puesto bien digno. Gracias, Rubén, y contamos que él hablaba, Rubén Pérez, de Jona Verasturi, el sprinter del equipo que se cayó hace 2 días cuando hicieron el reconocimiento de la parte final de esta etapa. Tuvieron que ponerle 3 puntos de sutura en la parte interior de la rodilla izquierda. Se clavó el plato porque fueron patinando él y bicicleta y acabaron chocando. El plato está en la derecha, pero la rodilla afectada es la izquierda. Está haciendo la goma, se había quedado cortado, pero ha aprovechado este tramo para volver a entrar como la inmensa mayoría de corredores. Al único que de momento tampoco he visto acercarse al pelotón, como decía, era Lars Boom, el holandés del equipo Lotto Jumbo. Bueno, un par de comentarios. Yo creo que De Gendt lo que ha hecho es seleccionar, ¿no? Utilizando la palabra que decía Rubén Pérez, él ha seleccionado, ha visto que bueno, que ha cogido la fuga, pero me da la sensación de que no ha tenido, ¿no? Esa sensación de que realmente él podía ser un corredor competitivo hasta el final de la etapa y al final los veteranos saben que esto es un tema de ahorrar, ¿no? Todo lo que no gastas. Sí, pero eso es en los parámetros lógicos que nos movemos, pero con Thomas De Gendt esos parámetros normalmente no funcionan, ¿no? A lo mejor le ha entrado ahora el raciocinio, pero sí es verdad que es lo que ha hecho. Ha visto que no tenía fuerza y diciendo, ¿dónde me voy a meter yo aquí? Me voy a la, en teoría, sala de recuperación, es decir, me busco el pelotón donde voy a estar un poquito más cómodo, pero en este terreno yo creo que incluso más cómodo se va en la fuga que en el pelotón. Pero bueno, es verdad que estaba claro que yo creo que ha ido por el agua, se ha relajado más de la cuenta, se ha encontrado con el viento de cara y ha visto que tenía que hacer un esfuerzo extra y es donde ha reconocido que sus piernas no tenían hoy esas capacidades que ya ha demostrado tantas veces en distintas fugas. Bueno, y el segundo comentario que quería hacer es que ha habido alguna zona en la que el viento hemos visto que incomodaba, entra fundamentalmente de cara, pero en alguna zona era un poco más lateral. Y bueno, el pelotón se ha abierto mucho, ¿no? Pero
Con la fatiga que debe haber ya entre los corredores, en algún momento ha habido incluso peligro, yo creo, de que se produjera algún corte de nuevo en el grupo. Ahí estamos viendo a Rohan Dennis, el líder de la Vuelta Ciclista España 2018. Juan Carlos. Por ese giro continuo de la carretera, suave pero mantenido hacia la derecha, como tú decías, ese viento que era frontal hace unos kilómetros, pues ahora les está entrando por la derecha, pero en este momento mucha calma en el pelotón, ese acuerdo tácito general de momento de calma, y han sido muchos los corredores y muchos líderes de equipo los que han puesto pie a tierra para orinar, y también muchos corredores importantes los que se están dejando caer a la cola del grupo, como el propio campeón de España, Gorka Izaguirre, o uno de los hermanos Yates, que desde esta distancia no veo cuál de los dos es, pero de momento calma en el pelotón. Bueno, una calma relativa, Juan Carlos, porque el viento, si bien es verdad que ahora entra de cara, luego van a tener un momento de que será de costado, luego va a ser a favor y no va a permitir en la zona más llana que van a tener hoy ese rodar tranquilo que muchas veces alguno quiere cuando va ahí escondidito en el pelotón. 50 kilómetros ya para la línea de meta. Y dentro de poco van a tener que ya afrontar una nueva cota de tercera categoría. Este es el que de momento, de una manera virtual y real, al menos después de la etapa de hoy, después de ser el mejor en el puerto de Ojén, en el primer paso de Caminito del Rey, quien va a ostentar el maillot de la montaña. Se ve buena compenetración en el grupo cabecero a la hora de los relevos. ...2.28 ahora la diferencia, menos de 50 kilómetros para el final de la carrera. Los de cabeza están a punto de comenzar ya el puerto de Ardales, de 6 kilómetros prácticamente al 2,8%. Terreno suave, pero bueno, hemos visto que el calor está haciendo mella también en los corredores, y ahí vemos ya como Thomas de Gendt está cerquita de ser neutralizado por la cabeza del pelotón. Esta es una zona difícil, con el viento. A pesar de que es una zona que parece un poquito más rápida, no tienes la sensación de que estén avanzando los ciclistas. De hecho, están rodando con retraso respecto al horario previsto por la organización. Sí, Juan Carlos. Es el momento de resguardarse por ese viento que está castigando a los corredores. Y para muestra un buen botón, trabajando el equipo Bora, pero su líder, el campeón del mundo, Peter Sagan, en la parte trasera del pelotón, ahí en el centro, bien a resguardo del viento. Es el momento de ahorrar fuerzas. Yo creo que ahí, bueno, lógicamente Peter Sagan, estos calores, como a todos les afecta. Y bueno, te deja ahí un poquito, estás como atontado, ¿no? En este discurrir donde es un trabajo más de los compañeros de equipo, el estar ahí protegido, tratar de guardar alguna fuerza, pero te quedas ahí un puntito como de flojedad, más mental que física, y busca un terreno más cómodo en el pelotón, aunque bueno, yo creo que ha habido un momento de peligro porque se podía cortar, pero una vez que sus compañeros están ya, yo creo, sincronizando un poquito la información para evitar que se les quede el grupo. Pero bueno, no es bueno tampoco rodar muy atrás, Pero bueno, como es Sagan puede hacer lo que quiera, porque luego tiene esa capacidad de rematadora que muy poquitos corredores tienen. Ahí viene esa imagen de Ardales, el inicio del puerto, otro de esos pueblos blancos característicos de esta zona del interior de la provincia de Málaga.
con esa peña en la que se encuentra el castillo. Enseguida lo veremos. Ahí al fondo toda esa zona de la sierra de Ortejícar. Ahí estamos viendo precisamente el castillo en esa peña en la que están los restos, ahí en esa zona por encima del pueblo. Un castillo aproximadamente del siglo IX, que se construyó de la mano de Ibn Hafsun y que estuvo abandonado hasta el siglo XIII y XIV, cuando se produjo su reconstrucción. Y al ladito se encuentra también la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, una de las iglesias mudéjares, ahí la vemos, más antiguas que hay en la provincia, del siglo XV, reformada posteriormente en los inicios del siglo XVIII. Es un signo de identidad toda esta zona de esta localidad. Bueno, pues están comenzando ya la subida del puerto. Es otro tipo de puerto, es carretera más ancha esta, no es la zona, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Yo creo que ahí el viento les debe seguir entrando de cara. Sí. Puede girar un poquito, ¿no?, porque la carretera, ya estamos insistiendo todo el rato que va girando derecha, izquierda un poquito, pero siempre la dirección predominante es frontal. Sagan de Ken, que ya sí que está esperando a ver si llega ya el pelotón, encontrar un poquito más protección y, bueno, finalizar la etapa lo más dignamente posible. Una vez que coronen este puerto de Ardales, bueno, van a tener una bajada larguísima, ¿no? Van a bajar durante en torno a 15 kilómetros, que les llevará de nuevo a esa zona de Bizarra y a la zona de Rompepiernas, y allá seguramente la tensión de la carrera volverá a ser alta, porque ya es el momento donde hay que estar muy atento. Muy atento, sobre todo, veremos, ¿no?, como vemos ahí uno de los hermanos James, como todo este tipo de corredor progresará. Aquí con el viento de cara, pues atrás vas a ir un poquito más cómodo, siempre con el peligro que se pueda cortar el pelotón, pero bueno, al ser muy buena carretera, realmente, aunque ahí pone todavía quedan 4 kilómetros, lo más duro de este puerto son los 3,5 kilómetros finales, con una rampa siempre media del 5,5 al 6% hasta que se corone. Luego ya vendrá esa larga bajada para llegar a otra zona de esos falsos llanos y enganchar, ¿no?, en un paso anterior que han hecho ya hace unos kilómetros. Estamos viendo a Jonathan Lastra, Pierre Roland, Pablo Torres y Héctor Sáez, los tres equipos. Bueno, de hecho Cofidis también es un equipo invitado en la Vuelta Ciclista a España, pero los tres equipos que sobre todo en el caso de Murias y de Burgos BH, que debutan en esta Vuelta Ciclista a España, pues bueno, dando presencia, ¿no?, en carrera a sus marcas como equipos invitados. Ya vemos cómo siguen siendo estos dos Carlos. equipos, Bora y BMC, los que están trabajando. 2:10 ahora la diferencia en cabeza. Juan Carlos. Pues nos acercamos al coche del equipo Sky. Nos ha pedido un momentito para atendernos su director, Nicolás Portal. Hemos perdido la señal con la carrera. En cuanto podamos, lógicamente la recuperaremos. Imagen de lo que es, pues eso, ¿no?, la última curva que hacia la derecha. Aquí, hombre, habrá que ver lo que pase dentro de un rato, ¿no? Yo creo que para ganar es entrar segundo, tercero. Ya un poquito más tarde, si entran todos enfilados de a uno. Incluso el primero es muy poco. El primero tiene que tener mucha fuerza, sí, pero la pendiente es del 7% y ahí arrancas para la curva y luego se te puede hacer largo y te pueden adelantar por los costados. Ahí vemos de nuevo desde la otra cara ese caminito del Rey.
Cuando pasa luego el helicóptero hacia el otro lado se ve muchísimo mejor toda la zona del puente, que se ve ahí un poquito al fondo en este desfiladero de los Gaitanes, este desfiladero natural que ha ido creando la erosión del río Guadalhorce durante muchísimos años. Ahí vemos precisamente toda la zona de lo que es el caminito, el puente colgante, de la zona del Caminito del Rey. En la época de la construcción de un canal de agua desde los embalses del norte, también se utilizó toda esta zona para aprovechar la construcción del ferrocarril. Se creó este caminito para que pudieran pasar los empleados de mantenimiento y de construcción del canal, y que se dio el nombre de Caminito del Rey porque la obra fue inaugurada por el rey Alfonso XIII, y este caminito también lo usó él para llegar hasta la zona donde estaba el acto, digamos, ¿no? de la inauguración. Ahí vemos, Pedro, que se nota que el viento les está haciendo mucho daño ahora. Y es que el viento frontal y encima puerto, esto ya es un dolor de piernas, y el calor que también jamella. Ese es Jonathan Lastra, como comentábamos antes en Teledeporte, fue una de las grandes promesas del ciclocross español, aunque venía del mountain bike, y de ahí luego ya se ha reconvertido al ciclista de carretera. Pablo Torres ahí por detrás, este chico que, como decíamos, ganó en el Tour de Gironde cuando era aún amateur. Ahí recuperamos la imagen del propio líder, Rohan Dennis. Ahí ha progresado hacia las posiciones de cabeza de nuevo Richie Porte. Ahí está también Nicolas Roche. Y ahí aparece Lukas Polsberger, también campeón austríaco de ruta, junto con Jay McCarthy, con Rafał Majka. Fíjate, de momento no aparece tampoco aún en esas primeras posiciones del grupo Peter Sagan. No, Sagan va atrás, pues suele decir, en la sala de recuperación. Es decir, que cuanto más volumen haya, menos gasto tengo, ¿no? Menos la intensidad del viento frontal, que me llegue lo más suave posible. Pasan también todo el equipo Astana, Movistar, y recogiendo bidones. Un día de muchísimo calor y hay que ir hidratando bien a los ciclistas. Aunque sí que estamos viendo bastante en cabeza de momentos a Nibali, ¿no? No sé. Vamos a ver si acaba siendo también una sorpresa. Es cierto que es un corredor que siempre decimos, que él, a poco que le dejen vivo, se va metiendo en competición y es de los que intenta aprovechar las oportunidades. Yo creo que lo bueno que tiene esta Vuelta a España para hombres como él, que vienen de una lesión importante, ¿no? Recuerden esa caída en el Tour de Francia el día de Alpe d'Huez con fractura de una vértebra. Aún así finalizó la etapa, el golpe fue a 3-4 kilómetros de la meta, pero claro, luego eso te hace parar, luego activar otra vez el cuerpo y te va dejando un puntito de duda, pero que bueno, en las circunstancias actuales de la Vuelta va a tener días para ir recuperando ese golpe de pedal. El Mate, que está ahí atacando a coger los puntos, platos ovalados de Gougeard, también tipo Froome, bien ovalados, Ahí Roland, que ha reaccionado. Gougeard, que ve que no puede, que no es capaz de cerrar este hueco que se ha provocado, este corte. Ahí está intentando ahora Pablo Torres. Y aquí la duda que te queda es que dices, bueno, va por la montaña, pero a ver si no paran, ¿no? Hombre, hay paras. Yo creo que con todo este viento, es verdad que ahora hay un terreno muy favorable durante muchos kilómetros, pero sí que paran, al ser la carretera tan buena, es mejor hacerlo en conjunto todos. Pero fíjate que apretón, para Gougeard, que no ha querido ni hacer el esfuerzo, y aquí ahora en cuanto a coronado, de decir, bueno, llego hasta ellos. Dice, no, que pasen otros y gasten también un poquito. Ahí va Héctor Sáez. Ahora a intentar cerrar este corte con Pablo Torres, con Jonathan Lastra y con Alexis Gougeard. Lo que pasa es que aquí ya les han bajado de los 2 minutos y vuelven aquí a no... Aquí tendrían que intentar aprovechar ese terreno, ¿no, Pedro? Si quieren ser mínimamente sólidos, ¿no? Para poder intentar el triunfo de etapa. Bueno, veremos. Yo creo que aquí lo que tratan ellos es de mantener, ¿no? Un poquito la unidad.
Sí que es verdad que en este terreno todavía es más favorable para el pelotón. Vamos a ver qué actitud toman. Lo lógico es que sigan apretando y de esos, por redondear, 2 minutos que tienen ahora de ventaja los escapados, bajarlo a 1 y ya entrar en esa zona de Pizarra ya casi encima de ellos. Porque ahí sí que yo creo que los 6 que ahora son protagonistas de la etapa van a ir apretando. Es un terreno donde ahí sí que, si tienen fuerza, se han sabido dosificar bien. Tienen un terreno donde ya echar ese pulso claro de siempre desigual respecto al pelotón, pero echar o jugar sus últimas cartas de cara a la victoria. Pero sí, todavía sopla ahí fuerte y que sí, aunque sea en bajada... Y nadie quiere gastar, todo el mundo ha visto que las fuerzas están justitas y aquí nadie quiere dar una pedalada de más, y esto es lo que poco a poco, ¿no?, probablemente acabe sentenciando esta fuga. Ahí estamos viendo toda esta zona de la sierra de Ortejícar, una pequeña sierra situada en los términos municipales de Ardales, de Teba, de Cañete, La Real, cerca también de la pequeña localidad de Serrato. Su punto más alto tiene 963 metros. Tiene algunos cortados también interesantes en la zona del Cerro del Escribano. Fíjate aquí también el pelotón, cómo se nota que ha respirado ahora después del paso por el puerto. Estos puertos de esta carretera tan ancha con viento de cara se convierten, es como una sensación de que algo te empuja hacia atrás, ¿no? Sobre todo para los que van por delante. El pelotón ahí es muy numeroso, uno pierde inercia por el viento, pero hay otro que viene detrás que le adelanta y hace que siempre, sin mayor esfuerzo, la velocidad sea superior a los de cabeza. Rohan Dennis con ese maillot rojo. Está rodando demasiado en cabeza, ¿no? Quizá para ir con el liderato. No, yo creo que se siente bien. Es un hombre que yo creo que el calor no le afecta igual que a otros y se está encontrando tal vez mejor de lo que él podía prever, pensando que si ha ganado sus sensaciones tenían que ser buenas, pero se le ve como más metido, ¿no? Igual que ha habido un momento que parecía que no es que desconectase, pero sí el equipo que dejaba de hacer a Bora. De nuevo, ese pequeño parón en ese corte que iba involucrado Peter Sagan detrás, levantaron el pie y enseguida llegó el BMC, y eso, bueno, un poquito que el ambiente o la atmósfera que hay alrededor de proteger y arropar al maillot rojo está muy presente de momento en el equipo. Mira, ahora parece que alguno habrá hecho ahí de líder y ha conseguido convencer a la gente para que al menos vayan pasando todos, ¿no? Si al final se hace hasta menos duro si te pones de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que el puerto a algunos les ha castigado mucho y habrán tenido miedo también. Aquella sensación de decir, ostras, yo no gasto ni un gramo ya porque vamos, no hará falta que me ataquen, me voy a quedar solo en alguno de los repechos que hay antes del puerto final. Ahora van camino de la localidad de Pizarra, dejando ahí Carratraca en la parte derecha con esta curiosa plaza, una plaza muy singular, poligonal y excavada en la roca de la Sierra de Blanquilla, que fue inaugurada en 1878. Tiene capacidad para 3.000 personas y hoy, después de 100 años, aún acoge algunas novilladas en la feria de agosto. También se hace la representación de la Pasión de Cristo durante la Semana Santa en esta plaza de toros tan bonita que hemos visto en esta localidad de Carratraca. Tiene también algunas fuentes se consideran curativas, en manantiales de aguas sulfurosas, y que ya llamaron la atención de los romanos. Bueno, pues ahí vemos de nuevo a los 6 corredores que son cabeza de carrera. 1 minuto 39 segundos la diferencia, 40 kilómetros para el final. Realmente difícil, realmente difícil para ellos. Alexis Gougeard, Pierre Roland, Héctor Sáez, Luis Ángel Maté, Jonathan Lastra y Pablo Torres. Gougeard y Roland, que están ahí los mejores clasificados a 42 segundos. Juan Carlos. Pues nos acercamos al coche del equipo Katyusha para hablar con su director, Dmitry Konischev. Dmitry,
¿Cómo está Ilnur Zakarin? Lo hemos visto ir al coche del médico varias veces. Sí, tiene un poco de dolor de espalda. Después de la etapa vamos a hacer la radiografía. ¿Estáis preocupados o creéis que no va a ser tanto? Preocupado, sí. Y para el final de esta etapa, más allá de cómo esté Ilnur, con Gonçalves quizás podéis probar algo, que es un hombre con una buena punta de velocidad. No, pienso que vamos a hacer una etapa tranquila con Ilnur. Perfecto, gracias. Pues ahí tenemos unas palabras de Dmitry Konischev que tampoco han aclarado demasiado sobre el estado de Ilnur Zakarin, más allá de que él sea un hombre de pocas palabras. Bueno, lo que sí que sabemos es que van a protegerle, ¿no? El equipo va a estar pensando en él, no en meterse en la etapa. Por cierto, que antes me ha mandado un mensaje de Joaquín Rodríguez que esas cintas que lleva en los antebrazos, me dice que es para el sudor, que llevan impregnado un líquido que te da la sensación de que baja un poco la temperatura corporal. Pero la verdad es que yo soy el único corredor que recuerdo así que las lleve habitualmente. Sí, bueno, eso, la habíamos visto en una época en las muñequeras. Yo incluso llevamos a llevar muñequeras también, como los sí, tenistas. Pero fue una moda muy pasajera. De hecho, igual que surgió, desapareció. Pero claro, muchas veces con el sudor, que no eres capaz de quitarlo, ¿no? En las etapas del Tour de Francia, pues no sé, surgió una moda de muñequeras y las usábamos, pero insisto, fue un año, al año siguiente ya no se volvió a usar. Pues me ha hecho mucha gracia porque veníamos en el coche hablando con Pedro y con Miguel Ángel Iglesias y hablábamos también de que cada vez se preparan incluso más los calentamientos. El Dimension utiliza además unas especies de iPad donde les van indicando a los corredores cuando tienen que subir pulsaciones, bajar, recuperar, etcétera. Y al final Pedro, con una visión muy castellana, ha dicho, ya, pero gana el de siempre. O sea que... Gana el especialista. Rohan Dennis era el gran favorito, junto con Kwiatkowski y Campenaerts, como ya dijimos, pero Rohan Dennis era el gran especialista y seguramente también apoyado en la tecnología, pero que tiene piernas es capaz de lucirlo. Es verdad que siempre es importante. Cuenta con que algún día querrás que estudie en el extranjero. Cuenta con que algún día decidirás cambiarte el coche. Cuenta con que algún día estrenarás esa cocina que quieres. Y que algún día desearás hacer ese viaje. Porque las decisiones importantes es mejor compartirlas. En Cofidis siempre estaremos a tu lado. Cofidis, cuenta con nosotros. Fenie Energía, en buena compañía. En Fenie Energía nos pasamos por el restaurante de Esteban. Analizamos sus facturas de luz y gas y le ofrecimos la solución que mejor se adapta a él. Sí, doy fe. Este nivel de implicación solo se puede conseguir cuando los instaladores, además, somos socios de la empresa. Fenie Energía, la compañía de los instaladores. Y ahora los cuartos, en mi bolsillo. Una guerra contra supervillanos. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es todo el mundo. Necesita al mayor superhéroe. Algunos tipejos de Berlín se van a poner muy nerviosos. El emblema de Norteamérica. Usted nunca se rinde, ¿verdad? Capitán América, el primer vengador. Esta noche a las 10:05, la película de la semana en la 1. Me ha muerto mucha gente, tío, y esta guerra es entre tú y yo. No se puede llegar así con esa prepotencia. Si hay paz, los negocios no prosperan. Si quieres guerra, ellos saben dónde encontrarla. Vamos a presentar el mejor local que ha tenido esta ciudad. Solo necesitas un minuto para ser feliz. Tiene fuerza, pero está listo. Aprovechad este momento. La fuerza es poderosa. Allí donde vive el ciclismo. Skoda, vehículo oficial de la Vuelta. Toda nuestra tecnología alemana
Al servicio de tu seguridad en carretera. Continental, patrocinador oficial de la Vuelta. Oye, ¿me dejas 3.000 euros para un implante capilar? ¿Pero tú qué te crees, que yo soy Cofidis? Si tienes una ilusión, llámanos. Cofidis, cuenta con nosotros. Ahí estamos viendo a Thibaut Pinot, corredor francés, que está recibiendo avituallamiento de alguno de sus compañeros de equipo. Ahí es una buena contrarreloj también el francés, que creo que es un corredor que sí que tiene ganas de reencontrarse un poquito con la carrera después del problema que sufrió en el Giro de Italia. Había hecho una muy buena carrera, pero al acabar la penúltima etapa tuvo que ir al hospital con un desfallecimiento terrible y tuvo que quedarse ingresado. No pudo ni, evidentemente, salir al día siguiente. Se perdió el Tour de Francia, no tuvo tiempo de recuperarse y, bueno, es un corredor que también, además, en la Vuelta le servirá, ¿no?, de ese punto de forma para el Campeonato del Mundo, que este año es durísimo en Innsbruck. Desde luego, ¿no? O sea, yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Un mundial de ciclismo duro, pues el haber corrido la Vuelta a España te da ese endurecimiento físico y mental para luego tener mejores capacidades para ese mundial, que, como decimos, es para un perfil entre escalador, pero sobre todo un hombre muy potente en todos los terrenos. Luego, al final, si tienes esa puntita de velocidad, como tienen hombres como Alejandro Valverde, es una ventaja, ¿no? Aunque a veces también es una desventaja, porque todo el mundo va a correr en tu contra. Y eso todavía tiene que llegar y vivir todas las 3 semanas de esta Vuelta a España. Segunda jornada de la ronda española. Vemos ahí perfectamente los relevos: Guyard, Pierre Roland, Pablo Torres, Héctor Sáez, manteniendo perfectamente esa sincronización, y cada uno parece ser que ya ha encontrado su hueco a la hora de mantener viva la fuga. Y ahora sí que da la sensación de que el pelotón lo tiene ya muy controlado, Sí, ¿no? Todo, es cierto que ahora volverán a entrar en esa zona dura, ¿no? Hay que ver que en la fuga se han gastado muchísimas fuerzas, lógicamente, ¿no? Y es lo que decíamos, es un terreno donde si alguien te sale gallito, pues bueno, te puede dar algún susto, ¿no? Estamos a principio de vuelta, la gente tiene las fuerzas más enteras, pero claro, con estas diferencias de minuto y medio y viendo la zona en la que van a entrar, pues no va a ser fácil para los corredores de la Fugaskalle, que va ganando ahí posiciones con David de la Cruz, Dylan Van Baarle, que lleva el maillot blanco de la combinada. Ya vieron los que siguieron la etapa ayer hasta el final en Teledeporte que todos los maillots, ¿no?, son de este corredor, y lógicamente pues se van repartiendo, ¿no?, con Oliveira, que lleva el de la montaña, Campenaers, que lleva el de los puntos, y Dylan Van Baarle, que lleva el maillot blanco. Sky, que como siempre no quiere relajarse para nada. En este caso vemos ahí a Castro Viejo. Sangüe también progresa, pero ya, porque están ahora, ya van a dejar esta carretera, van a hacer un giro a la izquierda. El viento, por lo tanto, va a dejar de ser frontal, va a ser un poquito de costado, pero por la propia vegetación esa arboleda va a aflojar, y luego de nuevo ese giro a la izquierda, para que el viento que surja siempre va a ser en la misma marcha de los corredores. Fíjate, Guyard, cómo lleva lo del computador, sí, no quiere ni verlo, yo creo. Que yo me he dado cuenta que hay muchos que lo llevan muy bajo. Sí, yo no sé si es que en esta posición... No, más aerodinámica no, aerodinámico sería plano total. Yo creo que es porque no lo quiere ni verlo. Claro, es más, porque incluso muchas veces ahí te coge un reflejo del sol y lo es menos. Pedro. ¿No? Sí, Juan Carlos. Entre los varios ganadores de Vuelta Ciclista a España que están aquí presentes, el de 2015, Fabio Aru, y hablamos con uno de sus directores, con Josan Fernández Machín. Primera, Machín, ¿cómo está Aru? Bien, está bien, aunque ha tenido una caída ligera, pero sin importancia, prácticamente, porque la carretera estaba muy brillante, resbaladiza. Ha habido varias caídas de muchos corredores, entre el Fabio, pero nada grave, prácticamente parado. Para el final de hoy apuntamos a Dan Martin. Haces bien si lo haces. La pregunta que se hacen algunos. Informo, la posibilidad seria de que en cualquier momento abandone la Vuelta Dan Martin, porque su mujer
está muy embarazada de gemelas y puede dar a luz en cualquier momento y él dejaría la vuelta. Y alguien se preguntará, ¿y por qué lo llevan? La respuesta que es, porque es tan bueno que antes de irse una alegría. Me has dado la pregunta y la respuesta a la vez, o sea que poco te puedo decir. La verdad que me has hecho la pregunta con su respuesta idónea. Pero ese es el razonamiento, ¿no? Se nos puede ir, vale, sí, arriesgamos. Pero es que es muy bueno, aunque a priori hoy, Machín, puede ser cosa de 30, 40 corredores, aunque a la hora de la verdad sea un grupo más reducido, ¿no? Bueno, puede ser una llegada para un velocista que aguante, pero para un escalador que pueda pasar bien realmente, un repecho que sin ser excesivamente duro, pues se va a hacer sobre todo exigente por el calor y porque las carreteras realmente, pues bueno, pues están peligrosas, pero no por el estado de la carretera, sino porque hace mucho calor, porque hay un poquito ese tono del aceite de oliva y realmente se ha complicado un poquito la carretera, pero por la exigencia del recorrido. Gracias. A vosotros, como siempre. Alexis Guyert, que hace ahí un movimiento en solitario, ya quiere hacer su apuesta personal. Pierre Roland, su paisano, ha reaccionado inmediatamente y lo que se ve ahí a los 4 españoles, hay un poquito que les ha pillado, yo creo, un poco fuera de juego y que todos queriendo mantener un poco el orden, pero aquí el orden es meterte con los delante para gastar fuerzas todos. Sí, ahí Héctor arranca fortísimo. Vaya arrancada, sí. Y Mate que quiere seguir, pero hay fatiga también en estos corredores. Y al final, Pedro, es lo de siempre, te sacan 100 metros y recuperarlo cuesta una barbaridad. Sí, que es que el nivel de los que van delante es altísimo, Roland, que va a correr la próxima temporada en el Vital Concept, que sigue reforzándose. Veía algún tuit de la semana pasada, algún corredor del equipo que decía que iban a tenerlo difícil el Tour de Francia para dejarles fuera la próxima temporada. Y fíjate, Mate, yo creo que ha visto que tampoco... Yo creo que Mate de momento ha conseguido su objetivo, que es vestir el maillot de la montaña, estar en el podium, y es consciente de que ahora ya esto se está poniendo muy, muy caro, ¿no? Fíjense, 11 segundos ya entre estos dos cortes, y sí, están cogiendo esta diferencia que yo creo que ya va a ser definitiva. Aquí atrás falta fuerzas, Han querido correr de una manera brutal, ¿no? Pero les ha sorprendido un poquito ese ataque de Guyert, pero al final es tarde. Yo creo que es Héctor de nuevo, el corredor del Euskadi Murias, quien decide probar suerte, pero es que tapar este hueco es muy difícil ante el nivel de corredor que estamos hablando. Guyert a mí es un corredor que me encanta, sabe dar gas y luego aguantarlo. Comentábamos de todas maneras, no tienen nada que hacer ya. Que el equipo se dudaba incluso de su renovación, no ha rendido cuando empezó en el equipo, y para él esta vuelta yo creo que es una carrera importante. Es cierto que le han renovado un año, pero es lo que comentábamos, que los contratos de un año son poco habituales, ¿no? Y te da esa sensación de decir, bueno, tienes un año más, ¿no? Pero si no, ya tendrás que seguir tu carrera profesional en otro sitio. Ahí estamos viendo cómo, yo creo que ahora ya se han entregado, Han visto que la diferencia se ha hecho demasiado grande, 24 segundos, y ahí el viento da la sensación. Aquí es de un poquito de costado izquierdo. Es que ahora ya están girando. Sí, Pedro. Está un poquito del costado izquierdo. Juan Carlos. Justo en esa curva izquierda de 90 grados que ha tomado el pelotón, ahora al pasar, lo he recordado, es donde se dio aquel gran golpe y tuvo aquella tremenda caída Paolo Tiralongo hace 3 años. Ahí fue. Y la carrera ya se ha puesto un poquito más seria en el pelotón. Ahí ya veíamos como Sky nunca ha dejado de ser casi el segundo equipo cuando iba tirando BMC o el tercero.